en particular al subtema ámbito de variables. Los distintos ámbitos o los ámbitos que son de mayor interés para nuestra cursada son los que conocemos como variables globales y variables locales. Ahora que hemos introducido el concepto de módulos o funciones, somos capaces de declarar variables en distintos ámbitos. Empecemos por identificar qué son las variables globales. Bueno, en esta sección de código que tenemos acá, como podemos ver, existen distintos módulos, como son el módulo principal, la función A, la función B y la función C. ¿Sí? Lo que tenemos en azul son declaraciones de variables que, ubicadas en los lugares en los que están, son variables globales a distintos ámbitos. Entonces, empecemos por la primera. En este caso, la variable G1, ¿sí? Que es una variable del tipo entero, puesta en esta zona, como podemos ver, está por arriba de todo y por fuera de todos los módulos, es una variable global a todas las funciones o todos los módulos que existen, en este caso al main, a la función A, a la función B y a la función C. ¿Qué significa que sea global a todos los módulos? Bueno, significa que desde el interior de cada una de estas funciones vamos a poder pretender acceder a la variable G1, ya sea para leerla o para escribir. La contraparte de la función de las variables globales son las variables locales, bueno, que vamos a ver a continuación. Pasemos a la segunda variable, en este caso G2, que como podemos ver está ubicada por encima de los módulos de la función B y la función C, por debajo de la función A y el main, pero está por fuera de la definición de todas las funciones, es decir, no está en el interior de ninguna de las funciones. Bueno, en ese sentido y en esta ubicación, la variable G2 es una variable global a la función B y a la función C, ¿sí? No así a las funciones que tiene por arriba. ¿Qué queremos decir con esto? Que a esta variable G2 la podrán acceder para leer o para escribir tanto la función B como la función C. Para la función A y el main, esta variable G2 no existe, ¿sí? No pueden pretender acceder ya sea para leerla o escribirla. Lo típico o el escenario en el cual nos vamos a manejar a lo largo de la cursada va a ser declarar, en el caso que las necesitemos, variables globales por encima de todo el ámbito para que sean globales a todas las funciones y que todas las funciones la puedan acceder. La contraparte de las variables globales son lo que se conocen como variables locales. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de variables locales. En esta zona que está acá tenemos una función de nombre fun que no recibe nada y devuelve un float, una llave que marca el inicio y una llave que marca el fin de la definición de esa función, que en este caso está completada con botones suspensivos. No nos interesa lo que la función haga, pero sí nos interesa la declaración de variables locales a la función. En este sentido, esta variable loc1 de tipo entero declarada en esta zona es una variable que es local a la función fun. ¿Qué quiero decir con esto? Esta variable existe en este ámbito, existe entre estas dos llaves que marcan el inicio y el fin de la función fun. Por fuera de esta zona, esta variable loc1 no existe. De la misma forma, podemos definir otra variable loc2 que sea interna a un bloque de código, es decir, fue declarada entre esta llave que marca el inicio y esta llave que marca el fin, o sea que el ámbito en el cual existe esta variable loc2 es este que está acá. Esto es menos común de ver, pero se puede hacer. Lo típico va a ser, o lo que va a tener sentido, va a ser declarar variables que sean locales a una función y variables que sean globales. Entonces, ahora que ya sabemos qué son las variables globales y qué son las variables locales, pasemos a ver un ejemplo en donde se mezcla todo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo completo. Bueno, analicemos qué tenemos. Tenemos nuestro módulo principal, la declaración de una función sumar que recibe dos enteros y devuelve un entero, la definición de la función sumar, y lo que están puestos con verde son las declaraciones de distintas variables en distintos ámbitos. Bueno, empecemos por la que está arriba de todo. En este caso tenemos declarada una variable entero z. ¿Sí? Si miramos el lugar en el que está declarada, vemos que esta variable entera z es una variable global. ¿Qué quiero decir con esto? Es una variable a la cual pueden acceder tanto el módulo principal como la función sumar. ¿Sí? Es una variable global.
La siguiente que aparece es esta variable suma, que es del tipo entero, declarada en este ámbito. Fíjense que fue declarada después de la llave que marca el inicio del main y antes de la llave que marca el fin del main. Es decir, esta variable suma es una variable local a main. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con que la variable suma sea local a main? Quiero decir que el resto de los módulos, en este caso el único módulo que existe es sumar, no conoce su existencia, es decir, no puedo pretender que la función sumar acceda a la variable suma, ya sea para leerla o para escribirla. Y la siguiente variable es esta declaración de hetero z, que si lo observamos está puesta dentro del módulo sumar, es decir, es una variable local a la función sumar. Lo que no es muy feliz es que acá estamos reutilizando el mismo nombre para declarar una variable, en particular este z local a la variable sumar, que es el mismo nombre que ya le habíamos puesto a la variable global esta que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la regla? Bueno, cuando hay una redeclaración de una variable local, cuando ya existe una variable global con el mismo nombre, lo local enmascara lo global. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hagamos en el interior de la función sumar sobre la variable entera z va a estar operando sobre la variable local. ¿Sí? Entonces, al hacer esta nueva declaración con el mismo nombre de una variable global, la variable global ya no la podemos acceder desde el interior de la función sumar, porque la función sumar tiene una variable local justamente con ese mismo nombre. Entonces, ahora que analizamos los módulos que existen, el ámbito de las variables, que tenemos z, suma y z local, vamos a analizar el código para ver qué es lo que hace. Bueno, empecemos analizando qué es lo que hace la función sumar. La función sumar recibe dos enteros, x e y, ¿sí? Tiene una variable local z, y lo que hace es asignar a z la suma de los dos valores recibidos en x y en y retornar ese z. ¿Sí? Como su nombre lo indica, devuelve la suma de los dos enteros recibidos. Y después tenemos el módulo principal, en donde tenemos declarada una variable entera suma local a main, ya habíamos dicho, una asignación a la variable z, le asignamos el valor 3. Bueno, esta asignación no tiene otra posibilidad de estar operando sobre la variable z global, porque la variable suma, la función main, no tiene ninguna variable local z, o sea que la única z que conoce es la z global. Esta asignación opera sobre la z global. En la siguiente línea tenemos una llamada a la función sumar, pasándole como parámetros los valores 2 y 3, que la función los recibe en x y en y, hace la suma de 2 más 3, 5, se asigna z, retorna ese z, y ese z que devuelve la función sumar de 2, 3, ese 5 se asigna a la variable suma. Después vienen dos printf que imprimen el valor de suma, en este caso 5, que acabamos de analizar, y el valor de z, en este caso 3. Es la única z que la función main conoce, es la z global, a la cual en esta línea le habíamos asignado el valor 3. Bueno, entonces ahí hicimos un análisis en donde vimos que lo que hicimos fue, por medio de una redeclaración de una variable local, en este caso z, dentro de un módulo, enmascara a una variable global. Ahora lo que vamos a hacer es el análisis en base a este mismo ejemplo, pero ¿qué es lo que pasaría si esta declaración local de esta variable z no existiese? Que sería este escenario que está acá. Fíjense que este código es el mismo que habíamos analizado recién, lo único que está faltando es la declaración, el int z que teníamos acá. Entonces, ¿cuál es el escenario? El análisis ya lo hicimos, lo único que nos varió es que ahora la función sumar no tiene una variable local z, pero sigue operando sobre la variable z. Como podemos ver acá, hay una escritura sobre z y hay un retorno de z. ¿Por qué se puede seguir haciendo esto? Bueno, se puede seguir haciendo esto porque sigue existiendo nuestra z global. Entonces, la función ahora, cuando acceda a z, ya sea para leer o para escribir, estará operando o estará accediendo a la z global. Pero con esta pequeña modificación, la salida del código se modifica. Entonces hagamos el análisis. Bueno,
Empezamos, la función main tenemos la variable local suma, a z le asignamos el 3, ¿a qué z? El main, el único z que conoce es el z global, o sea que el z global se le asigna el 3. Tenemos una llamada a la función sumar pasándole como parámetros el 2 y el 3, se asignan el 2 y el 3 a x y y, 2 más 3, 5, se asigna ese 5 a z. ¿A qué z? Al único z que existe hoy en día, al z global. Entonces, ahora la función sumar modificó el valor de la variable z global y por último retorna ese z, que retorna ese 5 que se asigna a la variable suma. Entonces, ahora, cuando imprimamos z y cuando imprimamos suma, los dos están valiendo 5. ¿Sí? Bueno, acá está faltando el printf de la variable suma, el printf pero la salida así lo muestra, es decir, cuando imprimimos tanto suma como z, los dos valen 5, a diferencia del ejemplo anterior en donde la variable z valía 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos o qué podemos hacer? Bueno, la práctica habitual es que los módulos o las funciones no dependan de variables globales, porque eso hace que, por un lado, un efecto lateral no deseado, porque la función suma nos modificó el estado de una variable externa, en este caso la variable z a la cual le asignó el 5. Por otro lado, la función es no portable. Yo no puedo hacer una función que dependa de una variable global y pretender que otra persona el día de mañana la use, pero yo le tengo que aclarar que cuando trate de usar mi función sumar, le tiene que declarar una variable entera z en el ámbito global para que la función pueda operar bien, porque si esa z global no existe, esta función no puede usar, o sea que esta función sería no portable. Las funciones no tienen que depender de variables globales, porque además nos dificulta la tarea de hacer cambios en el programa y es imposible trabajar en grupo, porque si yo me voy a dedicar a hacer un módulo y otro compañero se va a dedicar a hacer otro módulo, pero cada uno de esos módulos dependen de cosas globales, se hace imposible. Es decir, las funciones tienen que ser autocontenidas y no depender de variables globales. Bueno, este ha sido nuestra explicación para una breve introducción a lo que es ámbito de variables.